¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, y entramos en materia de salud. Este tema me gusta porque toda crisis mundial se ha enfocado únicamente en los adultos mayores como población vulnerable y también en jóvenes y adultos por salir a su trabajo o salidas en general. Esto, pues, de hecho, especialistas se enfocan mucho en lo que es la salud mental de esas personas. Sin embargo, nadie habla de los niños y a ellos solo se les dijo que no vayan más al colegio, que no tienen días y horas de salida y que nadie ha pensado en ellos, en su salud mental, qué hacer con los niños en cuarentena y cómo cuidar precisamente su salud mental. Es lo que vamos a hablar esta noche con Ana Andreatta, que ella es neurodesarrollo y también especialista en neurodesarrollo y también es family coach. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto saludarte y gracias por la oportunidad. Así es, los niños en cuarentena, ¿qué cuidar de ellos o cómo cuidar de ellos? Y mi pregunta importante es, ¿cómo ha impactado la salud mental en los niños este aislamiento obligatorio? Antes de comenzar lo conversaba con mis compañeros y de verdad que es interesante conocer esto con un especialista o de la mano de un especialista, mejor dicho. Gracias. Y te comento un poco, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros somos seres integrales y tenemos cuatro grandes áreas de las que tenemos que cuidar. Y no es solamente la física, que es importante, pero la parte emocional que nos está afectando no solo a los adultos, los niños están siendo filtro de todo esto, la parte motora que no está siendo tomada en cuenta, porque necesitamos que estos chicos se desarrollen y hagan uso de los espacios abiertos, de los parques y demás, para su desarrollo motor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con ellos? Que no están procesando toda la información. Ellos lo que vieron fueron que perdieron sus compañeros de clase y toda la parte de interacción social con los compañeros y los docentes, que además ahora están perdiendo lo que más les gusta, que es esa palabra maravillosa que es jugar. Y jugar en los espacios abiertos, jugar en los espacios donde efectivamente estos chicos pueden hacer uso de lo que es para ellos indispensable, que es las actividades motoras gruesas, que además influyen de manera sumamente importante en este desarrollo integral que tenemos. Y ha pasado muchísimo tiempo, porque no podemos mencionar únicamente estos 15 días de confinamiento que nos están solicitando, sino también han pasado ya, ¿qué? Más de 7 meses que hemos estado Más de 7 meses. encerrados y que ellos también. Entonces, ¿cómo deben, en este caso, cuidar los padres o representantes a los niños que están en casa? A ver, sumamente importante que no perdamos el norte en que estos chiquitos, como lo dije, somos integrales. Así que inviertan mucho tiempo en crear, idear actividades que tengan que ver con la motricidad gruesa. Es decir, correr, saltar, brincar. Eso no importa si vivimos en apartamentos. Podemos hacer circuitos muy cortos, pongan las sillas del comedor, pasen por debajo, hagan uso de las camas para saltar, pero con estructura, que tenga sentido el uso de ese espacio si efectivamente no pueden salir. Permítanse utilizar espacios disponibles. Flexibilizaron la cuarentena de lunes a viernes, hagan uso de esos espacios, sáquenlo de la residencia, apaguen las computadoras, apaguen las tablets, inviertan mucho en hacer higiene motora, que corran, que salten, y por otro lado, inviertan mucho tiempo en jugar. Jugar con ellos pasa por dejar y escuchar qué es lo que ellos quieren jugar. No es lo que yo quiero, es lo que ellos quieren, y a través del juego escuchen qué emociones les están preocupando, qué quieren ellos efectivamente hablar, y solamente respondan las preguntas que ellos hagan. No les llenen de angustia, traten de hacer esos comentarios cuando sabemos que familiares, amigos han perdido personas que han fallecido. Traten de no verbalizarlo delante de ellos, porque no necesitamos más que, a ver, generar espacios de tranquilidad donde ellos puedan ser lo que son, niños. Hay una estrategia muy fácil. Primero, generen la tranquilidad de que afuera hay un equipo de gente ocupada y preocupada en darle a ellos la seguridad que necesitan.
y me permito hacerles una recomendación sencilla. Yo utilizo mucho un camioncito de que ellos lo ven con mucha frecuencia, el camioncito que recoge basura, y ahí sobre todo a los más pequeños, explíquenle que hay gente que está limpiando y que están trabajando para que nosotros podamos salir con más tranquilidad, pero mientras tanto tenemos que lavarnos la mano, ponernos las mascarillas, pero darle a ellos la tranquilidad de que nosotros los adultos estamos siendo responsables del futuro de ellos. Muy buena recomendación. ¿Y cuál ha sido la mayor preocupación que han tenido los padres en estos tiempos, que han acudido mayormente con usted a consulta por este tipo de problema con los niños? La socialización. Y está montado muchísimo en chiquitos que tienen algún tipo de discapacidad, y los chicos, los muy pequeños, sobre todo los que tienen menos de 7, 8 años, que comprender lo que está ocurriendo afuera les cuesta mucho, y hablan de la carencia de no tener contacto con sus amigos y compañeros. Justamente hoy una chiquita me estaba comentando que ella decía, yo siempre decía que no quería ir al colegio, pero es que de verdad sí quiero ir al colegio, quiero ver a mi maestra, quiero ver a mis compañeros. Eso es básicamente socializar, porque nosotros tenemos que recordar que como seres humanos somos socializantes, ¿ok? Nosotros somos de base una especie socializante. Entonces, esa es la carencia que más ha resentido los chicos. Y después los parques. Totalmente. ¿Y cómo hacer, en este caso, hablando del colegio, cómo hacer para que también ellos cumplan con sus obligaciones escolares? Estaba comentándole a mis compañeros que mi sobrina, con el tema de dar las clases online, ella le da como nervios y entonces sus hermanitas se ponen a molestarla. Y entonces, ¿cómo hacer para que ellos se sientan responsables de cumplir, a pesar de que están en casa, con sus actividades escolares? A ver, es sumamente importante que pongamos una rutina realista, ¿ok? Una cosa es que los chicos tengan que ir a clase y otra cosa es que tengan que hacer tareas y que tengan compromiso, y además tenemos a los papás en teletrabajo y además tenemos una angustia que hay que saber canalizar. Entonces, estos chiquitos necesitan una rutina, tal cual íbamos al colegio, ¿ok? Quizás ser un poco más flexibles por el mismo hecho que estamos en casa, ¿okay? Pero no perder la esencia de que aún estando en casa estás en el colegio, ¿okay? Entonces, hacer esa rutina donde terminadas las horas de clase tengan un momento, y recuerden que ellos iban a un recreo, ellos iban a un espacio de distracción, tengan ese espacio en casa, bajen a las áreas sociales si pueden, regresen y retomen entonces el espacio para el compromiso de las tareas. Pero hay que sacar nosotros como padres un espacio para hacer ese acompañamiento, porque ellos necesitan sentirse acompañados, no es su responsabilidad, es nuestra, y como nunca ahora tenemos que funcionar en equipo. Y esto también podría ser darles algunas obligaciones o algunas tareas también, sí, para que se sientan responsables en hacer algunas cositas del hogar. Claro, porque cuando tú incluyes en la rutina, ahora que todos estamos en casa, así como yo te acompaño a hacer tarea, pues acompáñame tú a hacer, por ejemplo, el almuerzo, retira la mesa, todo va a depender de las edades, pero todos los chicos pueden tener responsabilidades. Digamos que en este momento, si algo podemos agradecerle a la pandemia, es que descubrimos que dejamos de tener casas para tener hogares, ¿ok? Y cuando digo que dejamos de tener casa para tener hogares, es que calentamos la casa. Como nunca hemos utilizado todos los espacios, hemos dado utilidad y funcionalidad de vuelta a los padres. Volvieron a ser protagonistas, pero como protagonistas, pues hay que formarse y estar listos para lo que viene. Y a estos chicos enseñarles que forman parte de esta familia y que como integrantes pues tienen un rol y una función. Así es, y había comentado anteriormente sobre lo que ellos, tener conocimiento de la situación actual, y lo decía también pues hablando sobre un camioncito, y lo enfocaba un poco en lo que era el camión de la basura. Sin embargo, ¿qué tan importante? Porque hay niños quizás un poquito más grandes, 7, 8 años, sí, no sé si le pasa a mis compañeros que le preguntan la situación actual, qué es el COVID, por qué está pasando en el mundo, en el país, qué pasa cuando hacen todo este tipo de preguntas, especialmente el preguntarse por qué estoy lejos de mis abuelos o de mis padrinos o de algún ser querido que sea de tercera edad.
es que dependiendo de la pregunta, tú puedes generarle las respuestas, ¿ok? Justamente los chicos más grandes, los que ya entienden de lo que estamos hablando, son quizás los más fáciles de explicarles, ¿ok? Porque ellos pueden comprender la responsabilidad que tienen y lo fácil que es transmitir un virus. Le puedes hablar de la gripe y cómo era fácil cuando teníamos moco y tú le decías no te pegues porque vas a tener gripe. Esas frases sencillas que se traducen. Lo que sí es importante es no generar angustia, porque ellos no lo pueden, o sea, no es delegarle a ellos la responsabilidad de que tú no puedes ir a ver a tu abuelo porque tú lo vas a enfermar. Nos estamos cuidando para no enfermarnos nadie, ¿ok? Pero no es recargarles a ellos la responsabilidad, es más bien una educación compartida. En este momento todos somos corresponsables y ellos forman parte del equipo. Lo que sí no es sano es dar más información de la que se necesita, porque no pueden tener necesariamente toda la carga de conocimientos para procesarla. Entonces se quedan con esa angustia por dentro, que después entonces comienzan los insomnios, comienzan con chiquitos que no quieren dormir o que no pueden dormir o que no quieren comer, comienzan a desmotivarse, no quieren hacer las tareas en casa, entonces comienzan a sentir el encierro y comienzan las peleas y todo este cambio que tiene que ver con las bases emocionales de los chiquitos. Y puede pasar que haya niños que quizás no solamente que escuchen de sus padres, sino que lo vean en internet o que lo oigan de otras personas o lo vean en televisión, sepan a detalle lo que está pasando y entonces pueden enfrentarse a un pánico. ¿Cómo manejar el pánico en los niños en la situación actual? A ver, si hay cambios importantes en la alimentación y en el sueño, hay que acudir a un especialista. Claro. ¿Okay? Literalmente hay que acudir, y en principio comiencen por el pediatra, ¿okay? Háganselo saber al pediatra porque los chiquitos pueden no estar suficientemente listos para expresar sus emociones, el tamaño del miedo, el tamaño de la angustia, el tamaño del pánico, bien como dices tú, que le puedo estar teniendo. Tengo chicos, por ejemplo, que no quieren salir de la casa. Ahora cuando flexibilizaron un poco en diciembre, pues efectivamente comenzaron a retomar la calle, pero le tenían miedo a salir a la calle. Entonces, cuando ustedes como padres sientan que esta situación está tomando importante connotación física, es decir, a la alimentación, el sueño, se está somatizando, acudan al especialista. No subestimen porque no son adultos y no lo verbalizan como los adultos que lloran y se angustian y entonces entran en depresión y lo vemos. Los chiquitos también existe la depresión infantil. Totalmente, y de hecho tengo preguntas en mi Instagram, @Yobli, que dice que mi hija tenía tanta ansiedad que se jalaba el pelo. La llevé al médico y resulta que estaba padeciendo de un tipo de alopecia. Sí. Puede pasar muchísimas cosas. O sea, hay muchos síntomas asociados y lo ideal es que acudan a un especialista. Se lo digo siempre a los papás, no subestimen los síntomas de los niños. Así como cuando un papá ve que su hijo tiene fiebre y lo primero que hace es correr al pediatra, ¿ok? Si efectivamente durante muchos días este chiquito tiene una conducta que no es la común, está perdiendo el apetito, el sueño sumamente alterado, las conductas como tal, o muy agresivo o muy pasivo, que lo único que quiere hacer es ver, jugar videojuegos, acudan al especialista. ¿Okay? Correcto. Vale la pena invertir en la salud mental en este momento, tanto como en la salud física. Así es, también dice otra persona, dice cambio de humor, Cata está súper histérica y ella no era así, y otra madre comenta, los niños están más irritables durante el encierro, ¿algún tips para ayudarlos? ¿Siguen rutinas, más amor, más cariño? Pregunta. Sí, y justamente, a ver, inviertan, se los decía a los papás, hagan, así como invertíamos 1 hora de tiempo en el tráfico y esa hora ahora la tenemos tentativamente libre, inviertan en los chiquitos, drenen, déjenlos jugar, jueguen muchísimo, sobre todo ese juego de roles, donde yo soy mamá y tú te transformas en el hijo, o jugamos con los superhéroes, o jugamos con muñecas. Escuchen qué les preocupa, pinten, hagan muchos dibujos. Cuando hacemos dibujos, generalmente agarren una hoja blanca y colores y déjenlos que pinten y hablen sobre lo que pintaron. Utilicen dibujos,
juguetes, carritos, miren lo que está pasando y a raíz de eso comencemos a canalizar. Y por otro lado, mucho juego de actividad física. Si tienen oportunidades vivimos en apartamentos, utilicen las escaleras para hacer actividad física, subir y bajar un piso, 2 pisos. Coloquen, por ejemplo, dentro de los apartamentos rayuelas con tape en el piso y salten, hagan circuitos internos. Es permitirle a ellos llevar una teórica normalidad dentro de lo que las casas nos puedan permitir. Muchísimas ideas y muchísimas recomendaciones para los niños en casa, así que bueno, tomaron nota chicos, porque estas recomendaciones son buenas también para ustedes. Yo me despido hasta una próxima oportunidad, muchísimas gracias a usted también por estar con nosotros y darnos todas estas recomendaciones de ahora a los niños también en confinamiento.